Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El pueblo de Israel había estado sumido en la incertidumbre y la angustia. Los reyes que gobernaban habían conducido a su nación a la idolatría y al desvío de los caminos del Señor. En esos días oscuros, el profeta Amós se levantó en medio de ellos, portador de un mensaje de juicio y esperanza. Escuchad la palabra del Señor, clamó Amós desde las colinas de Judá, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. Por 3 transgresiones de Israel, y por la 4ª, no revocaré su castigo, porque vendieron al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Amós 2, 6. Sus palabras pesaban como una carga, pues el pecado de su pueblo clamaba al cielo por justicia. No obstante, en medio del juicio, Dios tenía un plan divino que se empezaba a revelar. Días pasaron mientras el mensaje de Amós se extendía por los rincones de Israel. Aquel pueblo, dividido y quebrantado, sintió las agudas palabras del profeta como un aguijón en sus corazones. Los ricos oprimían a los pobres, y la justicia era pisoteada en las plazas. Mientras tanto, en Judá, el pueblo comenzaba a temer que la misma suerte aguardaba a sus tierras si no regresaban a la senda del Señor. En la distancia, otro profeta, Oseas, también fue levantado por Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Sus palabras eran un eco del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo, incluso mientras sus corazones se alejaban de él. Oseas también habló de la infidelidad de Israel, usando su propia vida como símbolo de lo que el pueblo estaba haciendo con su Creador. Mientras tanto, la división entre Judá e Israel se tornaba más profunda. Las tribus del norte habían rechazado la autoridad del templo en Jerusalén y habían levantado ídolos en su lugar. La deslealtad hacia Dios se manifestaba en cada rincón. Sin embargo, el Señor seguía cumpliendo su promesa de restauración. Un día, mientras Oseas caminaba por las calles de Samaria, fue confrontado por una visión. Y el Señor me dijo: anda, toma para ti una mujer adúltera y ten hijos de prostitución. Oseas 1, 2. Esta orden divina parecía extraña, pero en esta acción simbólica, Dios estaba revelando la gran infidelidad de Israel hacia él. La relación entre Oseas y su esposa, Gomer, reflejaba el amor persistente de Dios por su pueblo. A pesar de su traición en la penumbra de la idolatría, el corazón del Señor anhelaba restaurar a Israel. La voz de los profetas resonaba con un mensaje desesperado de arrepentimiento. Pero, ¿sería suficiente el clamor del pueblo para cambiar el destino que se avecinaba sobre ellos? La advertencia sobre la venida del juicio era inminente, y el clamor por un retorno verdadero debía de surgir de las profundidades de sus almas. Mientras los corazones en Judá comenzaban a despertar hacia la necesidad de volver a la adoración verdadera, una pregunta se planteaba en el aire: ¿cuál sería el destino de Israel? Las palabras del profeta Oseas volvieron a resonar en sus corazones. Porque yo no deseo la muerte del que muere, dice el Señor, el Dios de Israel. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 6 y 32, el velo de la incertidumbre se alzaba, y así, el plan soberano de Dios estaba a punto de manifestarse en medio de una nación quebrantada. Al regresar a él, ¿serían capaces de entender el vasto propósito escondido en su promesa de redención? Donde había destrucción, podría surgir una nueva vida, y el verdadero Israel podría ser restaurado. Pero la culpa y la gracia se entrelazaban en el tejido de su historia. Un nuevo tiempo de revelación se acercaba, y con él, la afirmación de que la fidelidad de Dios nunca podría ser disminuida. El horizonte se oscurecía, y las sombras del juicio se ciernen, pero la luz de la esperanza ya comenzaba a brillar en la promesa de un futuro redentor. Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2 y 28. La pregunta de cómo esta promesa se cumpliría flotaba en el aire, dejando a todos con una expectante inquietud. En los días de la tribulación, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado en la confusión y la desesperanza, la voz de Amós seguía resonando, como el eco de una trompeta sobre el abismo del pecado. Las palabras del profeta eran agudas, pero también eran un faro que recordaba la cercanía de un redentor. Las gentes de Judá comenzaron a mirar hacia el norte, donde Israel se sumía cada vez más en la oscuridad, y sus corazones temían lo que podía suceder si no escuchaban la advertencia. Mira a tus hermanos, a los que han caído en gran error, susurraban entre ellos. ¿Acaso no estamos también nosotros en peligro? Mientras tanto, Oseas, atormentado por su propia historia, vivía el constante sufrimiento de su amor por Gomer. Él sabía que su matrimonio era más que un simple lazo, era un reflejo del amor de Dios por un pueblo infiel. Cada día, al ver la deslealtad de su esposa, sentía en su interior lo que el Señor sentía hacia Israel.
¿hasta cuándo he de extender mis brazos, y ellos no volverán?, se preguntaba el profeta, caminando por las calles polvorientas de Samaria, donde el eco de la adoración a ídolos resonaba en su mente como un lamento triste y así, el clamor de justicia del profeta se unió al lamento de las almas que anhelaban el arrepentimiento. En una reunión, algunos de los ancianos de Judá elevaron sus voces. ¿Quién puede interceder por nosotros? ¿Quién nos mostrará el camino a la redención? Su pregunta flotaba en el aire como una nube cargada de tormenta, y en ese instante, el cielo se desgarró. En medio de las sombras, una nueva palabra del Señor fue dada a Oseas: cuando Israel vuelva a mí, aún en su desolación, yo les restauraré. Como el oro refinado, los probaré en el fuego, y les purificaré. Las palabras de Oseas traían consigo una luz resplandeciente. Pero el tiempo se acercaba al desenlace de la Proubaschen, y las señales de juicio se cernían como un enorme abismo frente a ellos. Un nuevo rey en Israel se alzaba, un rey lleno de ambición y malicia, que llevaría a su pueblo aún más lejos de los caminos de Dios. La adoración a Baal se intensificaba, y el sacrificio de inocentes se tornaba diario. Amós, inquieto por lo que veía, se levantó nuevamente entre su pueblo: «Despertad, oh Israel. Escuchad la voz del Señor, pues suya es la justicia que llamará a cuentas por cada lágrima derramada». Su voz era como el trueno, un grito de urgencia que hizo eco en el corazón de quienes aún creían, pero en medio del juicio, el Señor había trazado un sendero de salvación. La promesa vibrante de Joel resonó también en el ámbito celestial, y el eco de «derramaré mi espíritu sobre toda carne» se convirtió en un murmullo desde las altas esferas. Las emociones tensas de la comunidad vibraban con un sentido de anhelo, mientras los corazones de Judá notaban el pálpito de la fe renaciendo, una sombra de duda se cernía sobre ellos. ¿Podría ser que llegara el tiempo en que la vida florecería nuevamente en medio de una tierra devastada? Las esperanzas, como brotes de hierba en medio del desierto, comenzaban a empujar a través del suelo duro de su incredulidad. Así, mientras la historia de Israel se encamina hacia un clímax decisivo, el Dios eterno, que había hablado a sus profetas, preparaba el camino para un cumplimiento que su pueblo no podría prever. En el silencio expectante, una pregunta antigua resurgía: ¿quién será el que abrirá la puerta de la salvación en medio de la condena? El eco de la respuesta divina comenzaba a formarse en las sombras del misterio. «El que ha de venir», murmuró un anciano entre la multitud, «marcará la diferencia entre esperanza y desesperanza, revelando el propósito eterno de Dios». Las noches en Judá se tornaban cada vez más densas, como si la desesperación tejiera un manto oscuro sobre la tierra. Las oraciones del pueblo resonaban, no solo en la penumbra de sus hogares, sino también en las plazas, donde muchos se congregaban con corazones inquietos. Los ancianos, con sus rostros marcados por la preocupación, se reunían bajo el pórtico del templo, buscando vislumbrar una señal del cielo. ¿Puede el cielo ignorar el clamor de su pueblo?, preguntó uno de ellos, su voz quebrada por el sufrimiento de tantas almas perdidas. Estamos rodeados por la sombra de la muerte, y no vemos luz. ¿Por qué el Señor guarda silencio? En ese instante, la brisa suave trajo consigo un susurro, y la atmósfera se tornó pesada con la inminencia de algo grande. De repente, apareció una figura entre ellos, un mensajero de Dios, sus ojos ardían con la pasión de quien ha estado en la presencia del Altísimo. Era Oseas, el profeta atribulado, que llevaba consigo un mensaje que desbordaba desesperación y esperanza. «Escuchad», llamó Oseas, levantando su voz para que resonara sobre el murmullo de la multitud. «El Señor ha escuchado vuestros lamentos. En su misericordia, Él ha decidido actuar. Así dice el Señor: en esta hora de calamidad, haré surgir entre vosotros una señal. Preparad vuestros corazones, porque el que ha de venir se manifestará en grandeza y gloria, y a través de él yo restauraré a mi pueblo». El silencio se hizo palpable. Algunos rostros mostraron escepticismo, pero otros, aquellos que aún mantenían un hilo de esperanza, miraron a Oseas con asombro. Entre los murmullos, una voz se alzó: «¿Y cómo podremos reconocerlo? ¿Qué forma tomará nuestra salvación?». Oseas, con la mirada fija en el horizonte, les dijo: «Él no será como los hombres de poder que han caído en la corrupción. Su camino estará marcado por la humildad, y aunque será un rey, será un siervo para su pueblo. En él verán la justicia y el amor, y toda lágrima será secada. Así como el oro es purificado en el fuego, así también nosotros seremos transformados por su venida». Mientras él hablaba, el eco del profeta Amós retumbaba en el fondo de sus corazones. «Despertad», clamaba Amós en su espíritu, un llamado que resonó con las palabras de Oseas. «No perdáis la esperanza». En medio de la decadencia,
El Señor traerá restauración. Los ancianos, con renovados ánimos, comenzaron a proferir actos de penitencia y oración. Juntos, imploraban al Altísimo que les concediera el entendimiento para discernir los caminos de su Redentor, pero en Israel, el rey lleno de ambición proseguía su campaña de idolatría. Sin embargo, en un rincón de Samaria, Gomer, inmersa en su propio caos, miraba al cielo y sentía que había algo más grande aguardando su revelación. Al igual que su esposo Oseas, ella empezaba a entender que su vida, llena de desamor e infidelidad, también estaba ligada a un profundo propósito. «Puedo ser parte de esta multitud que espera un Salvador», reflexionó en voz baja, sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia sobre la tierra seca. «Si el amor puede perdonar, quizás yo también pueda ser perdonada». Mientras estas corrientes de esperanza se entrelazaban, el cielo, que antes había permanecido en silencio, comenzó a crujir. Un nuevo amanecer se atisbaba a lo lejos, y un alarido de gozo resonaba en las almas cansadas. El profeta Amós, viendo el anhelo en los rostros, exclamó con fervor: «Mirad hacia el cielo, para ver la gloria del Señor manifestarse entre nosotros». Así la tensión divina se intensificaba, y los corazones esperaban con ansia la llegada del prometido. De repente, una visión se apoderó de Oseas, y una profunda revelación iluminó su ser. Cuando todo parezca perdido, en el corazón del pueblo se suscitará un clamor que alcanzará el trono de Dios. Y en esa hora, aún los más perdidos, hallarán su camino a casa. El murmullo suave se transformó en un rugido de esperanza. El instante se acerca, pensó Oseas, sintiendo la vibración del cielo resonar en su pecho. Si el pueblo se volvía a su Dios, había algo maravilloso que brotaría de su obediencia. Así, el horizonte se tornaba más claro, pero también más enigmático, dejando el eco en el aire. ¿Cuál es el propósito oculto del Señor? ¿Qué cambios se desatarán dentro de su pueblo? La historia sagrada, aún por desarrollarse, prometía un desenlace colmado de gloria y amparo divino. La brisa matutina trajo consigo un aire de cambio en Judá. Las ansias del pueblo crecían mientras cada corazón palpaba la expectativa de la promesa revelada por Oseas. Miradas esperanzadas se posaban en el horizonte, donde las nubes se dispersaban lentamente, dejando entrever un cielo despejado. Pero no todos los corazones estaban en paz. En el palacio real de Samaria, la avaricia y la sospecha dominaban al rey de Israel, Manasés, quien seguía desviándose de los caminos del Señor. «¿Cómo puede el pueblo clamar a su Dios y esperar respuesta?», murmuraba Manasés ante sus consejeros, mientras los sonidos de celebración llegaban desde los campos. «Si continúan con esa objeción, perderemos lo que hemos construido sobre el altar de nuestra propia grandeza». A medida que concluía su discurso, el rey se tambaleaba entre la soberanía y el temor a perder su poder, desconociendo que el reinado de su corazón ya estaba en juego. Mientras tanto, Oseas buscaba la dirección del Señor. Para sus adentros, una revelación borboteaba, la certeza de que debía cruzar la frontera de la división. Un movimiento en la multitud lo excitó. Era Gomer, quien con ansiedad se acercaba a él. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y de deseo de redención. «Oseas», dijo ella, «¿puedo realmente ser parte de esta promesa tan maravillosa? ¿Puede mi pasado ser luz para otros?». El profeta la miró con ternura, sabiendo que su vida era un símbolo viviente del amor y la gracia que Dios ofrece. «Gomer, como Dios ha extendido su brazo para tocar a Israel, así lo ha hecho contigo. Prepárate, porque la restauración que Dios ofrece no conoce de límites humanos». El poder de esas palabras reverberó dentro de ella. En ese instante, comprendió que su vida, marcada por el desamor, también era parte de un plan divino más grande que ella misma. No podría haber restauración en el pueblo sin la restauración en su propio corazón, una transformación que se manifestaría en su fidelidad y en su búsqueda de la verdad. Mientras, el pueblo de Judá continuaba orando fervientemente, buscando gracia en medio de la opresión. En el templo, los ancianos se unieron en oración y ayuno, clamando al Señor con fervorosa insistencia. Bajo el pórtico, uno de ellos dijo: «Si el Dios de nuestros padres es un Dios de promesas, entonces ¿qué esperas para mostrar tu gloria?». Fue entonces que el cielo se rasgó con un relámpago de luz. Una voz resonó: «Así dice el Señor, yo soy el que soy, y en esta hora os llamo, abrid vuestros corazones, porque no solo a los justos les daré el pan. También nutriré a los necesitados, y en mí encontrarán esperanza quienes deseen regresar a casa». La multitud quedó en un profundo silencio, mientras las palabras de Dios calaban hasta lo más hondo de sus corazones.
En medio de la desesperación, un destello de comprensión iluminó el aire. Esta no era solo una decisión individual sino un movimiento colectivo hacia la restauración. Gomer sintió el ardor de la promesa en su pecho. «Es este el tiempo para regresar a tu reino, Señor», musitó para sí misma. Su voz era un eco de su interior, resonando en la reconciliación que comenzaba a florecer. Así, comenzó a imaginar lo que el futuro podría deparar no solo para ella, sino para la tierra adolorida que la rodeaba, y mientras el eco de la revelación llenaba el aire, Oseas se giró hacia el horizonte, vislumbrando un nuevo amanecer. Cuando el Señor se levante, entonces se abrirán las puertas de la salvación. Si su pueblo se humilla y clama, el Dios que es fiel cambiará los destinos y uniría lo que por tanto tiempo estuvo separado. De repente, la visión de Oseas se volvió más clara, mostrando la senda que debía seguir. A medida que las tinieblas se disipaban, la realidad del divino propósito de Dios cobraba vida. He aquí que estoy a punto de hacer algo nuevo, y ya brota. ¿No lo veréis? Así, mientras los corazones palpitaban de expectativa, la atmósfera era una mezcla de temor y una renovada esperanza, dejando colgar en el aire la pregunta: ¿cuán lejos puede llegar la gracia que restaura? El pueblo aguardaba la respuesta del cielo, en medio de las sombras de su historia, uniendo su clamor en un solo clamor: ven, Señor, y salva a tu pueblo. El sol se elevó majestuosamente sobre Jerusalén, trayendo consigo un nuevo día de esperanza. Las sombras de la noche parecían desvanecerse con cada rayo de luz que se filtraba entre las nubes. En los campos de Judá, los agricultores comenzaban la jornada, sus corazones repletos de anhelos y expectativas. Pero en Samaria, la atmósfera era tensa. Manasés, con su rostro torcido en preocupación, miraba por la ventana de su palacio, dándose cuenta de que la alegría del pueblo era un eco distante que no podía ignorar. «¿Qué más debo hacer para sofocar esta rebelión de fe?», murmuraba el rey, las manos crispadas en el marco. La guerra no es solo contra sus enemigos, sino contra un Dios que parece estar despertando en medio de ellos. Su mente maquinaba, pensando en cómo desviar la atención del pueblo para mantener su control. Mientras tanto, en el corazón de Judá, Oseas se disponía a propagar un mensaje que podría cambiar el destino del pueblo. Su espíritu ardía al considerar las palabras de Dios. Cada vez que se acercaba al pueblo, la urgencia de su misión crecía. «No temáis, pueblo de Judá, queda poco tiempo para que el corazón de Dios se manifieste entre nosotros», proclamó, su voz resonando en la plaza. Los ancianos del templo se reunieron, visiblemente perturbados. «¿Por qué este profeta clama?», preguntó uno de ellos. «No es tiempo de palabras vacías, sino de actos que traigan temor a nuestros enemigos». Pero Oseas les interrumpió: «Oh, ancianos, la guerra no se ganará en la batalla, sino en la rendición ante el Señor. Escuchad su voz que nos llama a la unidad, a abjurar de nuestros caminos torcidos». Gomer, sintiendo el llamado de la esperanza, se presentó en la plaza, observando cómo su vida se entrelazaba con la promesa de restauración. Con lágrimas en los ojos, ante el pueblo y el profeta, declaró: «He caminado en la oscuridad, pero he escuchado la voz del Señor. Estoy lista para ser renovada, para ser parte de algo más grande». Un murmullo se extendió entre la multitud. Empezaron a recordar los días en que la gloria de Dios había descendido sobre su nación, y se preguntaban si podrían verlo nuevamente. «¿Y si el profeta está en lo cierto?», un joven susurró. «¿Y si el pueblo se vuelve hacia el Señor?». La voz del anciano resonó nuevamente, pero esta vez con más aceptación: «Quizás el tiempo de la gracia ha llegado. Si Gomer, que fue desechada, encuentra el camino de regreso, entonces nosotros, que somos el pueblo elegido, no deberíamos hacer lo mismo». Caminando en medio del hebreo, Gomer le dijo a Oseas: «Si tengo el poder de transformar mi historia, entonces, ¿cuál es el siguiente paso en esta senda de redención?». Oseas, sintiendo el peso de la respuesta, recordó las palabras del Señor: «Regresen a mí, y yo volveré a ustedes». La restauración empieza aquí, con cada corazón que clama por mi nombre. El cielo escuchará. En ese momento, una sombra oscura cruzó el rostro de Manasés en la distancia. Había comenzado a descubrir los susurros de un pueblo que parecía despertar de su letargo espiritual. «No los dejaré ir», pronunció el rey con rabia contenida, mientras preparaba a sus hombres para reprimir lo que consideraba un levantamiento. El eco de la voz de Dios en el templo resonó: «Mirad. He levantado sobre vosotros un nuevo pacto, no seréis más desechados, sino que seréis llamados, pueblo de Dios. Yo estaré en medio de vosotros, y seré vuestro Dios». Los corazones comenzaron a arder de nueva vida, pero una sombra de conflicto atravesaba la tierra.
Gomer, Oseas y el pueblo entero, aturdido pero decidido, aguardaban lo que el cielo iba a desatar. La promesa de restauración era inminente, pero la lucha entre luz y oscuridad apenas comenzaba. Mientras tanto, el clamor de la multitud se elevaba, cada día más fuerte, resonando en los oídos de Dios. Un mensaje penetrante surgió en ese horizonte tan esperanzador. ¿Acaso no es hora de que se cumpla lo que ha sido profetizado? Miren, todo esto es parte de un plan sagrado que va más allá de su entendimiento. La tensión creció como el olor del incienso subiendo al cielo, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿cómo se alzará la fe del pueblo contra el abismo de la opresión? El tiempo del cumplimiento se precipitaba, y el misterio del propósito divino aguardaba ser revelado. Mientras la ciudad de Judá resonaba con clamores de esperanza y fe, la sombra de Manasés se extendía amenazante sobre la tierra. El rey, aferrándose a su poder, convocó a sus consejeros en la oscuridad de su palacio. Vi algo en los corazones de esos hombres y mujeres. La inquietud de su fe se ha vuelto una llama. No podemos permitir que crezca, o su fervor devorará la ceniza de nuestra autoridad. Debemos actuar, y pronto, ordenó, con los ojos centelleando de furia. En las calles, Oseas continuaba su predicación, compartiendo la nueva verdad que Dios había revelado. El Señor no ha olvidado a su pueblo, aunque hayan pecado, exclamaba. Su amor persiste, y su deseo es restaurar nuestra relación. Escuchad la llamada del Altísimo: regresen a mí, y yo volveré a ustedes. Ahí, en la plaza del pueblo, el murmullo se convirtió en un clamor vibrante, y muchos comenzaron a reunirse alrededor del profeta, con corazones ansiosos por recibir la promesa de redención. Gomer, aún con las cicatrices de su pasado, daba testimonio del poder transformador de Dios. He vivido en tinieblas, pero en el arrepentimiento he encontrado la luz. Si el Señor ha hecho esto por mí, ¿qué no hará por vosotros?, afirmaba, su voz resonando entre la multitud. La gente la observaba con asombro, y con ello, la fe parecía multiplicarse. En Samaria, Manasés tramaba un plan oscuro. Convocó a sus soldados, instándolos a prepararse para un ataque preventivo, a silenciar las voces de los que clamaban por Dios. No podemos permitir que esa luz despierte a más de nuestros súbditos. La opresión comienza en la mente, y debemos sumergirlos en el temor, profería, sediento de control y de poder, pero el cielo escuchaba. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo un eco de antiguas promesas. De repente, un anciano se alzó entre el pueblo de Judá, su voz resonando llena de autoridad. Así dice el Señor: y aquí, yo enviaré un gran profeta entre vosotros. Él será señal de unión, y por él mi pacto será reafirmado. La multitud tembló ante el poder de aquella proclamación. Mientras tanto, en lo profundo de su palacio, Manasés sintió un estremecimiento. ¿Un profeta? ¿Qué significa esto? Corte a este será el fin de mis días, gritó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La ira lo envolvía, y la desesperación comenzó a nublar su juicio. Pero en el corazón de Judá, la luz crecía más fuerte que la sombra, y el eco de la verdad comenzaba a resonar en los corazones de la gente. No temáis más, clamaba Oseas, con fervor ardiente, porque el Señor está a nuestro lado. Su brazo no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para no oír. Preparemos nuestros corazones y levantemos nuestras manos al cielo. La restauración está cerca. Los que se habían reunido ahora eran un río de fervor espiritual, las manos alzadas al cielo clamando por auxilio y restauración. Y en aquel momento, la tierra tembló. Un vacío resonó en el aire, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse. El latido del pueblo intenso se sentía en las fibras del universo, y la pregunta resonaba en cada corazón: ¿cuál será el siguiente movimiento de Dios? Entonces, mientras los sentimientos de angustia y esperanza se entrelazaban, un susurro llegó a Oseas: la promesa de unión y redención está en camino, y mi gloria será manifestada. ¿Creerás y esperarás lo que está por venir? Porque en medio de la opresión y la lucha hay un plan más grande que tú, que trasciende todo entendimiento. Así, el tiempo se aceleraba, y la revelación del divino propósito aguardaba en los umbrales de una nueva era. En medio de la creciente tensión, la alabanza y el temor se entrelazaban como hilos de una tela sagrada. La voz de Oseas resonaba, y la multitud vivía un eco antiguo, un canto de redención traído desde las épocas de los profetas. Así como en los días de antaño, el Señor enviará su salvación. Levántense, oh Judá, porque no estamos solos.
Él ha prometido que no destruirá a su pueblo. Su pacto permanece, mientras tanto, en el despacho sombrío de su palacio. Manasés buscaba desesperadamente en los antiguos rollos, queriendo desentrañar el secreto que pudiera romper la determinación creciente del pueblo. ¿Qué significa esta rebelión?, murmuraba, frustrado, al oír los ecos de los cánticos de los fieles. Debemos despojarlos de su fe. Debemos desmentir sus esperanzas. En la plaza, la multitud comenzó a alzar sus voces, y el Espíritu de Dios parecía descender como una nube desbordante. Gomer, inspirada por ese fervor, se puso de pie sobre un banco, con su corazón rebosante. Recordad cómo el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, como herencia nos dio la tierra prometida. Hoy, Él nos llama nuevamente a salir de la esclavitud del pecado. Los corazones de los presentes palpitaban en un mismo ritmo, resonando con la promesa de libertad. La atmósfera estaba cargada de una expectación que palpaba, como si el cielo mismo se preparara para intervenir. Un niño que había estado escuchando desde el borde de la multitud, levantó la mano y preguntó con inocencia: ¿puede el Señor realmente transformar nuestros corazones y mostrarnos su glorioso propósito? La respuesta llegó en forma de un clamor unificado: sí. Él puede. Un coro de fe brotó, llenando cada rincón y desbordando incluso las murallas de Judá. Mientras tanto, Manasés tramaba en lo oculto. No somos solo reyes de carne y hueso, decía a sus consejeros. Si nuestro pueblo cree en un profeta, será su ruina. Debemos hacer que duden, debemos hacer que teman. Estaba dispuesto a usar métodos crueles, cualquier recurso para mantener el control en su reino, ignorando los ecos de advertencia que retumbaban en su interior como campanas. La fe es débil, solo necesita un empujón para caer, insistía, empapado en la oscuridad de su avaricia, pero el cielo continuaba susurrando a Oseas. Un ángel fue enviado, y la luz llenó el aire alrededor del profeta, reafirmando su misión. No temas, Oseas. Llevarás a mi pueblo hacia la luz. Sabrán que soy el Dios que cumple sus promesas. Observa, porque pronto, un pacto se renovará. Con estas palabras, la visión del futuro se expandió ante él. Un camino claro hacia la redención surgió, una nueva era donde Judá e Israel se unirían bajo un mismo estandarte. En la multitud, con cada palabra traducida por el Espíritu, comenzó a entender la magnitud del mensaje que se desplegaba. Oseas se dirigió al pueblo nuevamente: el Señor levantará un estandarte de justicia. No solo nos restaurará, sino que nos reunirá. La sombra quebrantada de Manasés no prevalecerá, porque la luz que viene es más poderosa. Pero en el palacio, Manasés se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. El reloj divino avanzaba, y la batalla entre la luz y la oscuridad estaba más viva que nunca. Mientras los tambores de guerra resonaban en el aire, él pronunció con voz temblorosa: si el profeta se levanta, entonces será esta la guerra de los dioses. Las palabras de Oseas, impregnadas de poder divino, cortaron a través de la confusión, dejando a las almas del pueblo vibrando en anticipación. Pronto verán manos de poder extenderse, el camino a la unidad ya ha comenzado. Escuchad, la voz de Dios resplandece en medio de la noche oscura. Y estad listos, porque en el horizonte se dibujan maravillas que hoy no podéis imaginar. Así, la promesa de un futuro glorioso se entrelazaba en el tiempo. Un compromiso divino guiaba a su pueblo hacia restauración y unión esperada, mientras la pregunta resonaba en el aire: ¿estamos preparados para lo que viene? La manifestación del propósito de Dios está al borde del amanecer, y todo el cielo espera nuestra respuesta. En los días que siguieron, mientras la alabanza resonaba en las calles y el corazón del pueblo palpitaba con nuevas esperanzas, Manasés se volvió cada vez más agitado. En medio de sombras profundas, su mente hundiría en un oscuro juego de poder, buscando en los antiguos escritos lo que pudiera debilitar la fe del pueblo. No puede haber levantamiento sin temor, gritaba a sus consejeros, mientras su voz reverberaba por las paredes del palacio. Debemos sembrar la incertidumbre en sus corazones, debemos presentar al Señor como enemigo. Así, el rey tramaba estrategias macabras, doblando la verdad y distorsionando los mensajes de los tiempos pasados, recordando despóticamente que la historia estaba llena de desobediencia y juicio. Sin embargo, un destello de desasosiego traspasaba su corazón, susurrándole dudas sobre el poder de la fe que se avivaba entre las multitudes. En la plaza, Oseas continuaba inspirando a los fieles, navegando la atmósfera cargada de fe como un barco firme en medio de tormentas. Con voz poderosa, proclamó: «He aquí, el Señor nos llama a la reconciliación. Judá e Israel serán uno, como una sola oliva, práctica unida en fe, y su fragancia será para todos los pueblos».
Las palabras resonaban como un eco de Jeremías 31:34, recordando la promesa de un nuevo pacto que no solo renovaría corazones, sino que traería un nuevo propósito más allá. La multitud se sentía embriagada por la esperanza. Una mujer anciana, con la sabiduría de generaciones, levantó su bastón y gritó: Oseas, háblanos de la restauración. Queremos escuchar cómo seremos salvos, cómo el Señor hará brillar su luz sobre nosotros de nuevo. A lo que Oseas respondió: Así dice el Señor, en el tiempo señalado, el caído será levantado y los quebrantados restaurados. En el desierto florecerá la justicia. Mientras tanto, el corazón de Manasés se llenaba de sombras y su desesperación crecía. Con un hilo de voz lleno de hostilidad, se dirigió a sus enemigos invisibles: No permitiré que esta fe floreciente amenace mi reinado. Haré que caigan en el abismo de la confusión, alejaré sus corazones con temores ancestrales. Pero las puertas de su mente se cerraron al susurro de Dios, quien le hablaba: Aún hay tiempo para el arrepentimiento, Manasés. Recuerda la historia de tu pueblo, no se puede desafiar al Altísimo. Con cada palabra que Oseas pronunciaba, las murallas que Manasés había construido en su corazón temblaban. El rey, sintiendo el aguijón del miedo, tomó medidas desesperadas. Reunió a sus guardaespaldas y ordenó que espiaran cada movimiento de los profetas, deseando encontrar alguna debilidad en ese engranaje divino que giraba a favor de la justicia. Una noche, mientras las estrellas brillaban con la promesa de la esperanza, Oseas sintió un nuevo soplo del Señor en su interior: Pronto verás la división entre los que buscan a mi rostro y los que han elegido la cautividad. Una tensión palpable nace en el aire, pues voy a sacar a mi pueblo de la oscuridad como una luz brillante que no puede ser extinguida. Con este nuevo aliento, el profeta se levantó con mayor fervor. Escuchad. El Señor de los ejércitos envía su salvación. Los susurros de la gente resonaban en un murmullo unido, sintiendo la ansiedad y el ímpetu de algo grandioso que se acercaba: la inminente confrontación entre la luz y la oscuridad, entre el deseo de restauración divina y los planes de opresión terrena llevaban a los presentes a un punto de quiebre. Así como en los días de Elías, una elección debe hacerse: ¿serviréis al Dios de los cielos o al ídolo del miedo? Clamó Oseas, planteando la pregunta crucial que haría eco en las almas de cada persona presente. El viento sopló con fuerza, llevando consigo las palabras del profeta, dejándolas caer como semillas en el terreno de los corazones. Un silencio expectante se apoderó de la multitud, que esperaba la respuesta cumplida del cielo, mientras la vida dentro de ellos se agitaba y el tiempo parecía detenerse. Entre ruidos de guerra y voces de esperanza, la pregunta flotaba en el aire, más apremiante que nunca: ¿qué hará el Señor para hacer cumplir su promesa en este tiempo? Entonces, en medio de esa profunda tensión, el cielo respondió. Una nube brillante se formó sobre ellos, y una voz celestial retumbó: He aquí, una nueva era se acerca, la restauración de mi pueblo estará marcada por el fuego de la purificación. Lo que está quebrado será sanado, pero el costo será alto. Así, la revelación del propósito divino se desvelaba en cada rincón, mientras el pueblo se preparaba para la transformación que no solo cambiaría su historia, sino también el destino de las naciones. La promesa de Dios estaba en sus labios, pero el plan de salvación se fortalecía en la oscuridad. La pregunta más fuerte que resonó en aquel momento fue: ¿estamos listos para lo que vendrá, pues la espada de la verdad ya está desenvainada? En la culminación de esta epopeya, el pueblo de Judá y la rebelde Israel se encontraron en una encrucijada de fe y destino. Mientras los ecos de la proclamación de Oseas resonaban en cada rincón de la tierra, el reino de Manasés se enfrentaba a la inevitable presión del deseo de restauración que bullía en los corazones de su pueblo. La luz de la esperanza brillaba a través de la oscuridad, y la voz de Dios, un susurro en el viento, era cada vez más clara. Ha llegado el tiempo, declaró Oseas con fervor. El día de la redención se aproxima, y el Dios de Israel no permanecerá en silencio frente a la opresión. No temáis, porque la restauración está a la vista. Mientras tanto, Gomer, fortalecida en su propio proceso de sanación, se alzó como símbolo de transformación. Con cada palabra que pronunciaba, su historia tejía un puente entre los perdidos y el amor perdurable de Dios. Manasés, sintiendo la presión de los vientos del cambio, comenzó a entender que su reinado estaba en peligro. La tormenta de fervor religioso crecía y su reinado, construido sobre la idolatría, se tambaleaba. En su palacio, enfrentó la sombra de la desesperación. Debo actuar ahora, se dijo a sí mismo. Si dejo que la fe de este pueblo florezca, perderé el control. Por lo tanto,
Convocó a sus soldados y tramó un plan para aplastar el levantamiento de aquellos que clamaban por libertad y justicia. Las calles de Judá, sin embargo, latían de vida. El pueblo, unido en un clamor de esperanza, se congregó bajo el sol naciente. Las plegarias se mezclaban con cánticos de alabanza, transformando la atmósfera en un himno de pureza y renovación. Ven, oh Señor, y renueva nuestros corazones, cantaban al unísono, mientras las lágrimas de arrepentimiento se convertían en fuente de gozo. Oseas, sintiendo el clamor de su pueblo, se levantó una vez más. Hoy, el Señor mostrará su gloria, proclamó. Porque ha prometido levantar un estandarte de justicia. Este es el momento de unir nuestros corazones y declarar que solo en él encontramos salvación. La multitud estalló en un clamor vibrante, llenos de una nueva fe, dispuestos a enfrentar lo que vendría. En ese instante, el cielo se estremeció. Una nube oscura se reunió sobre el palacio de Manasés, simbolizando el juicio que se acercaba. Con su control en juego, el rey envió a sus soldados a silenciar las voces de la fe. Sin embargo, el pueblo de Dios, armado con oración y esperanza, se preparó para la confrontación. El encuentro entre el ejército de Manasés y el pueblo de Judá fue inminente. Pero en lugar de un estruendo de guerra, el aire estaba impregnado con la presencia de Dios. La escena se tornó palpable, los corazones se enfrentaban a un destino que decidiría si optarían por el miedo o por la fe. «No los atemoricéis», clamó Oseas a los suyos. «Hoy, el Señor pelea por nosotros. La batalla es suya». Y así, con el pueblo de Judá de pie, orando fervientemente, el cielo se abrió y un rayo de luz descendió sobre ellos, llenando cada alma con una paz que excedía todo entendimiento. La oscuridad comenzó a disolverse, y en un giro de lo extraordinario, los soldados de Manasés se quedaron paralizados, vislumbrando al Dios de Israel en su majestad. «Hoy, el pueblo será libre», resonó la voz de Dios en el aire arremolinado. «La justicia se manifiesta en medio de vuestra adoración». Manasés, atrapado en su soberbia, sintió el peso de su caída inminente y la avaricia que lo había llevado a la ruina. En instantes, la fe de Judá prevaleció, dejando a la idolatría de Manasés despojada de poder. «Podemos volver a casa», gritaron con júbilo las multitudes. Estas palabras resonaron como un eco histórico en la memoria de Israel. En el amanecer de un nuevo día, Oseas se dirigió a su pueblo: «La restauración ha venido, nuestro Dios es fiel y ha cumplido su promesa. No solo hemos sido liberados de la opresión, sino que ahora somos llamados a construir el futuro en unidad». La paz reinó en los corazones y la fe renovó cada rincón de la ciudad. El amor de Dios, simbolizado en la vida de Gomer, se volvió un faro de esperanza. «Hoy, aquellos que son quebrantados, son restaurados», declaró el profeta. «Y el amor que perdonó mis errores es el mismo que perdona a cada uno de nosotros». Así, el pueblo, que había defraudado a su Dios, exaltó su nombre. A través del dolor, regresaron a la vida, llenos de gratitud. El eco de justicia resuena no solo en sus tierras, sino en la historia misma de la redención. Bajo un cielo despejado, con corazones que ardían en alabanza, el pueblo de Judá celebró su salvación. La historia de su redención se inscribiría entre las naciones, recordando que la fidelidad de Dios nunca se quiebra, y que siempre hay un camino de regreso a casa. En un clamor de unidad, el pueblo gritó como uno solo: «Regresamos a ti, oh Señor, y somos un pueblo renovado». La luz había triunfado sobre la oscuridad, y así, la historia de Israel se continuaría a partir de un nuevo comienzo, una nueva era de esperanza y restitución. No olvides que el poder de la fe puede mover montañas y que la redención está siempre al alcance. Si esta historia ha resonado contigo, ahora es tu oportunidad de unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este emocionante final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad fiel.